presento. Okay. Hoy hemos invitado a nuestro hermano Carlos García. Él es director del Ministerio de Evangelismo al Niño, y desde enero, junto con su esposa Sarita, ahí está Sarita, asisten a nuestra iglesia. No sé si lo recuerdan, el 24 de diciembre, él fue el que dio el sermón para nosotros. Entonces lo hemos invitado para que hoy comparta este hermoso tema de seguir las pisadas del Maestro, en especial con el ayuno. Así que vamos a orar por nuestro hermano. Padre, gracias por la bendición de darnos, Señor, como iglesia, de tener a nuestro hermano Carlos, de tener a nuestra hermana Sarita, Señor, con nosotros. Ahora, Señor, pido que tú lo uses a nuestro hermano Carlos y que, Padre, podamos aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén. Es para mí un gozo venir a esta iglesia y compartir la palabra de Dios. Nuestro primer contacto con la Iglesia Bíblica El Camino fue a finales de noviembre del año pasado. Nuestro ministerio estaba buscando una sede para transmitir lo que iba a ser el último campamento virtual. Uno de los programas más fuertes que Evangelismo del Niño trabaja es el programa de campamentos. Es un programa que tiene muchos años, bajo la dirección de los líderes guatemaltecos. Tenemos más de 40 años. También trabajamos el programa de escuelas bíblicas de vacaciones y el entrenamiento de maestros. Algunos es primera vez que me ven y dirán, ¿cómo dice ese señor? ¿Quién será? ¿Verdad? ¿Cómo apareció por acá? Y bueno, después de la transmisión del campamento, nos impactó mucho la apertura de la iglesia y sobre todo el carácter y la personalidad de su pastor, el hermano Ricardo. Nos atendió de una manera que a mí me dejó sorprendido. Y terminando el año, me invitó a compartir la palabra aquí en el 24 de diciembre. Y entonces con mi esposa Sarita pensamos dónde podemos congregarnos. Yo enviudé en el 2019 y recién nos habíamos casado en mayo del 2021 con mi esposa Sarita. Vamos a cumplir el primer año de casados este 21 de mayo. Y entonces decidimos, bueno, no vamos a ir ni a mi iglesia ni a tu iglesia. Vamos a buscar una nueva iglesia. Y cuando Ricardo nos atendió aquí y nos mostró todo cómo podíamos trabajar el campamento, fue unánime la decisión. Esta es la iglesia que vamos a venir. Y en enero empezamos a asistir. Así que yo agradezco al pastor Ricardo que nos ha cedido este tiempo. Bueno, vamos adentro con el tema. El ayuno. Me dieron un pasaje. Marcos capítulo 2. Ustedes saben que el hermano Ricardo nos dejó ahí en el pasaje justo anterior. El llamamiento de Leví. Y entonces lo que continúa en Marcos capítulo 2 y versículo 18 es unas palabras que tienen que ver con el ayuno. ¿Debemos ayunar o no debemos ayunar? Otra pregunta es, ¿estamos ayunando o no estamos ayunando? Tengo un poco de temor de pedir que se pongan de pie los que están ayunando, la verdad. Y lo digo por mi experiencia. Ahorita cantábamos el corito, no me dejará en la calma, en la tormenta, no me soltará. Por supuesto, es la promesa de Dios y Él cumple sus promesas porque Él es fiel. La pregunta es, ¿me soltaré yo? Ese es el problema. ¿Cómo es que vamos a pasar por el valle de sombra de muerte que acabamos de estar cantando? Porque cuando aparecen esas pruebas es cuando uno se da cuenta,
debía de haber estado orando más, ¿no? Nos toma por sorpresa una enfermedad de pronto, una hospitalización. ¿Y saben qué es lo primero que hacemos? Es llamar a la oficina a Noemí para que todos oren. Por favor, oren. Y llega el comunicado a todos. Debíamos estar en oración y ayuno antes de llamar a hermana Noemí. Pero esa es la costumbre de la iglesia moderna. Los círculos de oración. Así se maneja. Ay, sí, si todos están orando por mí, esto va a salir bien. La palabra de Dios nos lleva a esta pregunta. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Ese es el tema que me dio Ricardo. Y el capítulo 2, el verso 18 empieza con unas palabras. ¿Sabe? Cuando yo empecé a estudiar este pasaje así en detalle, se me imaginaba aquellas palabras que cuando, yo no sé si ustedes pasaron por esa experiencia, yo de niño no. Mi papá jamás me leyó un cuento. Nunca iba a la cama yo y me daba mi historia. No. Eso yo lo aprendí hasta que llegué al campamento a los 10 años. Pero ¿sabe? Todos esos cuentos empiezan con estas frases. Había una vez. Esto es la idea de estas palabras. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Es decir, habíase una vez. Dos grupos, los fariseos y unos discípulos de Juan, porque no eran todos. Recuerdan ustedes que algunos discípulos como Andrés y el apóstol Juan decidieron dejar de seguir a Juan el Bautista para seguir a Jesús. Pero otros siguieron con Juan, pero como Juan fue decapitado, no hallaban qué hacer y entonces se afiliaron con los fariseos. Así que aquí lo dicen los fariseos y los discípulos de Juan, no creo usted que son dos grupos antagónicos, no, son dos grupos similares, afines. Para que tengan una idea, les voy a hacer un breve resumen. Yo espero que los 40 minutos que me dijo Ricardo me alcancen. Yo tengo un problema con eso, Ricardo. Yo no predico menos de 1 hora. Así que póngase en ayuno y oración ahorita que yo no me pase los 40 minutos. La verdad. Pero debemos de saber algo de la trayectoria de los discípulos. Los discípulos vienen desde más de 100 años, 150, 160, 170 años antes de Cristo. Era una familia muy judía, muy fiel a la religión judía, celosos de las fiestas, de celebrar la Pascua, de celebrar el gran día de la expiación, que en hebreo es Yom Kippur. Israel no deja de celebrar esas fiestas, son celebraciones mandadas por Dios en la ley de Moisés. Estos fariseos, en el tiempo intertestamentario, Israel sufrió la invasión del residuo del imperio griego. Y el imperio se dividió cuando él murió muy joven y ahí quedó al mando de ese territorio de Palestina, Siria, eso de ahí donde hoy día ocurren tantas cosas, las guerras. En ese tiempo quedó ahí uno de los generales de Alejandro y se dividieron todo el imperio. Y entonces estos descendientes de estos generales aplicaron una política de exprimir al pueblo. Y entonces estos dijeron, no, nosotros vamos a oponernos y vamos a pelear. Ellos eran una familia que propugnaba la religión judía, pero como no se podía combatir con la religión a las armas, entonces decidieron tomar las armas y se volvió un grupo guerrillero. Ese grupo guerrillero, que era la familia Asmonea, adoptan un nombre: los Macabeos. ¿Han oído ustedes de los Macabeos? Sí, levanten la mano los que han leído han leído de los Macabeos. No sé qué han oído, han leído de los Macabeos. 1, 2, 3. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestras Biblias no tienen los libros deuterocanónicos. Sería bueno que se compre una Biblia católica. Hay 3 versiones muy buenas. Torres Amat, Bober Colunga o Bober Cantera y Nácar Colunga. Cualquiera de esas 3 me dice excelente. Tenga o cómprese una Biblia de esas.
Téngala de referencia en su casa, porque ahí están los libros deuterocanónicos. Y hay 2 libros, primero y segundo, Macabeos, donde vamos a saber la historia de este movimiento. Y pues para ir rápido, estos asmoneos se adoptan el nombre de Macabeos y pelean con ellos. Y hasta pocos años antes de Cristo, todavía está la lucha. Y como no los pueden derrotar, va y le piden ayuda a un general romano. Ese viene conquistando toda Europa desde España. El general Pompeyo. ¿Han oído de él? Y le dicen, mira, si tú nos ayudas a sacar a los griegos, nosotros vamos a seguirte y vamos a hacer apoyo para ustedes. Y entonces Pompeyo viene, pum, pum, saca a los griegos y se acaba el problema, pero se instala Roma. Y esa es la historia. Cuando Jesús llega y inicia su ministerio, ahora están los romanos. Y aquellos asmoneos que se cambiaron el nombre a Macabeos, ahora se llaman fariseos. Así que cuando aparecen los evangelios y los fariseos querían matar a Jesús, eran expertos en eso. Es como que usted se enfrenta a la guerrilla. Todavía hay residuos de eso en Guatemala. ¿No es cierto? Entonces, cuando dice aquí, y los discípulos de Juan y los fariseos eran 2 grupos semejantes, ayunaban. Y la idea, hermanos, vamos a ver más adelante, es que el ayuno puede ser como por obligación o para que todos digan, para que me vean que yo soy un fiel religioso. Hay una oración de un fariseo aquí en la Biblia que dice, gracias Dios porque no me hiciste como este publicano. Yo doy mis diezmos, yo doy mis limosnas, doy mis ofrendas, de todo lo que tengo y hago ayuno. Era su orgullo. Y sabe que Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Muchachos, jóvenes, Dios quiere jóvenes obedientes. No importa si tú tienes 20 años, 25, 28 y hasta 30 años, pero sigues viviendo en la casa de tus papás, tienes que sujetarte a la voluntad de ellos. Ya no quieres estar bajo la voluntad de tus padres, quieres ser independiente, entonces salte de la casa de tus padres, independízate, compra tu tiempo aire en el teléfono, cómprate la ropa, los zapatos Nike que te compra tu papá, los pants, todo eso, cómpratelos tú y págate tus estudios en la universidad y entonces puedes hacer lo que tú quieras. Pero no puedes venir a ayunar siendo desobediente, siendo rebelde, sin agradecimiento a tus padres. Esposos, ustedes no pueden meterse en el ayuno si tratan mal a su esposa. Me darían ganas de entrevistar a una esposa aquí esta mañana. ¿A cuántas de ustedes le dieron los buenos días con un beso esta mañana? ¿Le estampó un beso en los labios su esposo esta mañana? ¿O qué fue lo que oyó? Apúrate porque ya vamos a la iglesia. Si no estás a tiempo te quedas. Y entonces la esposa le dice, pues entonces no te hago desayuno y nos vamos a la iglesia. Ah, pero ¿cómo yo tengo hambre? Y hermanos, a veces ese es el preámbulo de venir a la iglesia. El Señor dice, el ayuno de ese tipo no lo quiero. Yo quiero un corazón contrito. Una persona que se interesa por los necesitados. Una persona que se sujeta a las leyes, no que se estaciona en la línea roja. Llega el policía y le pone cepo. Y le dice, pero si es 2 segundos me va a parar aquí. Ahora tienes que pagar 500. Pero tienes ayuno. Ese era el tipo de ayuno de los fariseos. Y entonces vienen y le preguntan a Jesús, como ellos siempre estaban molestando a Jesús, le dicen, oye, ¿por qué los discípulos de los fariseos y los de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? Y aquí viene la respuesta del Señor. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo el esposo, no pueden ayunar. Están de fiesta. ¿Por qué dijo Jesús eso? Vámonos a Mateo capítulo 4 para que lo podamos entender. Rapidito, por favor. Mateo 4. Deje un dedito ahí. Capítulo 4. Versículo 17.
Escuchen lo que Jesús está diciendo aquí. Él acaba de empezar su ministerio. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué está diciendo eso? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben, hermanos, por qué está diciendo eso? Porque el rey estaba presente. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez a este planeta, vino a instaurar su reino mesiánico. A estas alturas del 2022, ya hace más de 2000 años que el milenio hubiera pasado. Ya estaríamos en el cielo, imagínense. Pero, ¿qué pasó? Israel no recibió al Mesías y el reino no se instaura. Vean ustedes el versículo también 23 del mismo capítulo 4 de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Una predicación específica. ¿Cómo predicamos hoy, hermanos? Hoy predicamos el evangelio de Cristo Jesús. Todo aquel que crea es salvo. Pero en el tiempo de Jesús, el arrepentimiento era lo primero. Y si había arrepentimiento y se buscaba a Dios en aquella manera que fue enseñada desde el Antiguo Testamento, entonces el Mesías instauraría el reino. Más adelante dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Él estaba presentando sus credenciales. Está haciendo, 1, predica el evangelio del reino. 2, les dice, el rey está presente. 3, sana a todos los enfermos. Miles, millones de enfermos sanó. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. En capítulo 11, Juan desde la cárcel manda a sus discípulos a preguntar, oye, dice Juan que si eres tú el que debía de venir o esperamos a otro. Y Jesús le dice, díganle a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los paralíticos caminan, que los leprosos son limpiados y el evangelio es predicado a los pobres. Y cuando los discípulos vinieron a Juan el Bautista con esta noticia, él dijo, él es. Síganle a él. A mí me conviene menguar, había predicado él. Bueno, este es el caso. Capítulo 12, fíjese, eso fue en 11. En capítulo 12 de Mateo ocurre la desgracia nacional de Israel. Los líderes del templo, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, atribuyeron a Jesús el poder de sanar enfermos a Belcebú. Y entonces allí se parte la historia. Él ya no predica más el reino de los cielos se ha acercado, no más milagros, y empieza a predicar solo en parábolas. Capítulo 12 de Mateo, capítulo 13, la primera parábola, la de parábola del sembrador. Y los discípulos, después que la gente se fue, vienen y le dicen, Señor, oye, ¿por qué estás predicando de esa manera? Así la gente no te va a entender. Sí, perdón, hermano, ya me salí del cuadro, ¿verdad? Usted sabe que cuando uno predica en un campamento se puede mover por todo el área. Entonces, ¿en qué estábamos? Las parábolas, es cierto. Así la gente no te va a entender. Y le dice Jesús, es cierto, a ellos ya no les he dado a entender, pero a vosotros sí. Y no hay ninguna pregunta, ninguna respuesta de los discípulos, pero yo casi creo que Pedro les dijo, es que nosotros tampoco estamos entendiendo, Señor. Porque el Señor a partir de ahí Él empieza a dar la parábola y luego la explicación. Así que una parábola no es una enseñanza para ilustrar una enseñanza, es más bien para esconderla, para que no la entiendan. Y el reino, hermanos, se pospone hasta el día de hoy. Hemos vivido en un paréntesis de más de 2000 años. Y ahí están estos haciendo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? No ayunan. Y Jesús le dice, ¿por qué? Porque el rey está presente. El esposo está aquí. Están en las bodas. ¿A qué va a venir el Señor Jesús por nosotros, hermanos, en el arrebatamiento? Va a venir
para llevarnos a su casa, la que ha estado construyendo para nosotros, a las bodas del Cordero. Y hay muchas ilustraciones de eso. Y Jesús dice, pues mientras está en la fiesta, no se puede ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días sí ayunarán. Israel ya había pasado por esa experiencia. Cuando vino Nabucodonosor, ¿cómo estaba el pueblo? Mal. ¿Estaban ayunando? No. ¿A quién adoraban? A Baal, a Acera. Manasés le ofreció uno de sus hijos bebés a Moloc. ¿Saben quién era ese ídolo? Moloc. Estaba en el valle de Hinom. Y el culto más grande para recibir el favor de ese Dios era ofrecerle en los brazos al rojo vivo de ese ídolo su bebé. Y el bebé vivo, por supuesto, al ser puesto en esos brazos, haga de caso que usted pone la carne asada en la parrilla y el bebé se iba en el agujero que tenía en el pecho esa estatua de más de 3 metros de altura y caía hasta el fondo donde estaban las brasas. Moloc se había comido al bebé y eso era lo máxima adoración. Acera era ir al altar de Acera para entregar una ofrenda en efectivo o en oro o en plata o en víveres o bienes, y entonces la sacerdotisa venía a atender al marido que iba a ofrecer ese culto para tener relaciones sexuales con él. Eso es lo que estaba haciendo Israel en vez de ayunar. Vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y después de la muerte de Cristo, hermanos, Israel ha pasado por la peor parte de su historia. Fueron desparramados por el mundo. El general Tito no dejó piedra sobre piedra. Hoy en día la pregunta es, hermanos, nosotros estamos, ¿en qué tiempo estamos nosotros? ¿El esposo está entre nosotros? Pregunto, ¿el esposo está entre nosotros? Lo voy a preguntar por tercera vez. ¿El esposo está con nosotros? No. Va a venir en cualquier momento. Aunque tenemos la morada del Espíritu Santo, estamos esperando el encuentro con el Señor. Nosotros estamos en el tiempo donde hay que ayunar, hermanos. Mire, usted vive en la ciudad de Guatemala. ¿A dónde se va a ir después de este servicio? Almorzar con la familia, dar un buen tiempo. Pero si viviéramos en Ucrania, ¿cómo estaríamos? ¿Y usted sabe que Ucrania tiene la iglesia más grande de Europa? La iglesia evangélica es la iglesia más misionera de Europa. Ahí están ayunando, hermanos. ¿Por qué? Porque están muriendo. Los bombardeos están cayendo en las iglesias, en las casas, en los hospitales, no en los lugares, en los centros militares de Ucrania, en las estaciones de los trenes. El Señor Jesús dijo, viene el tiempo, ya no falta mucho, en que el esposo va a ser quitado abruptamente. Y entonces termina esto. Tengo que dejar las 2/4 partes de este mensaje para la próxima, pero voy a terminar aquí para mantenerme en el tiempo. Termina con 2 parábolas. Mire cómo termina. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace más grande la rotura. Y tampoco nadie, aquí dice echa, pero realmente es guardar. Guarda vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden y también se pierde el vino. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Saben, hermanos? ¿Han sabido la interpretación de esta parábola ustedes? ¿La entienden? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? El paño nuevo y los odres nuevos.
el vestido viejo y los odres viejos. Lo que Jesús está diciendo es que llegó un evangelio nuevo, refrescante. La religión judaica tenía que pasar, había llegado a un fin. Ese es el paño viejo. Los odres viejos es la religión vieja. Porque he aquí, dice el Señor, ahora yo hago nuevas todas las cosas. En otras palabras, hermanos, usted y yo somos el vestido nuevo, o el remiendo nuevo y el odre nuevo, en donde Él quiere depositar todo ese poder que tiene la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Pero ¿qué necesitamos para eso? Estar en comunión con Él. ¿Cuánto tiempo ha orado esta semana? Réstele los 3 tiempos de comida y réstele la dormida y la levantada. Aparte de eso, ¿cuánto tiempo pasa usted en la presencia del Señor? Yo tengo que decir, yo oro poco, me falta oración. Demos el primer paso. Empecemos por fijar un tiempo al día en que usted va a dejar de hacer lo que sea para estar en la presencia del Señor. Y esa es la idea que el Señor Jesús da cuando dice, vosotros cuando ayunéis, en Mateo capítulo 4, 17, Mateo 6, 16 al 18, dice que cuando tú quieras ayunar, entra en tu habitación en lo secreto y báñate, perfúmate, haz ayuno, pero que nadie se dé cuenta que tú estás ayunando. Porque tu Padre que ve en secreto, Él te oirá y te recompensará en público. Hermanos, el ayuno puede ser de aflicción, puede ser de adoración, puede ser de alabanza, puede ser de penitencia, puede ser de súplica. Y yo les aseguro que el Señor escucha la oración, pero el ayuno de corazón también lo recibe y lo escucha. Y quiero decir esto, aún así, Él tiene la potestad de responder no como usted quiere, sino como Él quiere, porque Él es soberano. Hermanos, vendrán los días en su vida, se lo puedo garantizar, donde usted tendrá tal aflicción, tal preocupación, que va a decir, ojalá hubiese orado más, o hubiese ayunado algunas veces. De todos modos, empecemos hoy. Van a venir días difíciles a las vidas nuestras. No crea eso de que hay grupos cristianos que cuando usted los saluda, dice, ¿cómo estás, hermano? En victoria, hermano. No tienen miedo de decir que está pasando por una prueba. Los hijos de Dios también sufren. Los grandes siervos de Dios como Jeremías sufrieron hasta la muerte. Lo dieron todo. Incline su cabeza. Cierre sus ojos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a reconocer que nos falta oración y mucho más ayuno? ¿Cuántos? Levante su mano. A mí me falta. Le vamos a pedir al Señor en esta mañana, en este servicio, que ponga en nuestro corazón esa necesidad de buscarle en oración y que nos dé el deseo de dejar de comer por seguir en la comunión con Él. Esa es la idea del ayuno. Yo no voy a interrumpir esa comunión maravillosa por ir a comer. Habrá tiempo. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tus bondades, a pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra falta de oración. Y por supuesto,
prácticamente la desaparición del ayuno en la iglesia actual, tú aún nos amas y nos extiendes tu misericordia día a día, manteniéndonos con salud. Nos das tu luz, el aire, el oxígeno, lo que necesitamos. Señor, que esta iglesia, El Camino, pueda experimentar un crecimiento, no tanto de cantidad, pero sí de calidad, de vidas consagradas a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.